Bueno, pues vamos a ver pues que esta actividad es muy importante, incluso nuestra Constitución lo reconoce, ¿verdad? Como una libertad dentro de unas 17 libertades que tiene, ¿verdad? Tiene la libertad de, vamos a ver, industria, comercio y trabajo. Industria, comercio y trabajo. A la par de otras libertades, ¿verdad? Como la de vivir, la libertad de acción, la libertad de locomoción, de domicilio, de petición, ¿verdad? De acceso a tribunales, de reunión, de asociación, de emisión del pensamiento, religión, propiedad, todas las libertades, ¿verdad? De establecer una familia, libertad cultural, identidad, de educación, libertades políticas, imagínense, dentro de ellos, dentro de ese contexto. También pues reconoce el derecho de libertad de industria y comercio. No dice, reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Sobre esta base tenemos entonces esa situación. El comercio, ¿verdad? Ya vimos que también lo reconoce en nuestro Código de Comercio, ¿sí? Tanto a nacionales como a extranjeros. Los extranjeros vienen con cualidad, pero no capacidad. La capacidad la tiene hasta que, digamos en términos muy amplios, se incorporan, ¿verdad? Solventando los requisitos de ley. Entonces, vimos pues esta parte, ¿verdad? Que es importante también diferenciar entre actos de comercio y calidad y cualidad comercial, y capacidad de comerciante, títulos de crédito, es en los títulos de crédito y en títulos así como la letra de cambio, donde se manifiestan que en sus aspectos más puros el principio de locus regit actum. Ya vimos que son considerados bienes muebles entre nosotros, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo reconoce su movilidad, su capacidad de movilidad. Y en un mismo título se pueden realizar diferentes actos jurídicos. Eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? El problema acá es cuando esos actos jurídicos se realizan en diferentes países, bajo diferentes sistemas jurídicos. Imagínense ustedes, en una letra de cambio hay librador, tenedor, aceptante, avalista, ¿verdad? Entre muchos. Pero cada una de estas situaciones requiere un acto jurídico propiamente dicho. ¿Qué sucede cuando cada uno de estos actos se hace en diferentes países? Y si no son iguales en cada país, ahí viene el problema. Entonces, lo que se trata con los títulos de crédito es preservar su seguridad y certeza jurídicas. Imagínense si no pudiera adquirir seguridad y certeza jurídica,
No existirían. Y existen porque son necesarios. Entonces, ¿qué dice el derecho de intimidad privado? Cada acto, ¿no?, se regirá de conformidad con la ley del lugar en que se realice. Si se gira en Guatemala, pues eso bajo la forma de la ley guatemalteca. Si se endosa en El Salvador, ese endoso va a ser conforme a la ley salvadoreña. Si se acepta en Honduras, es la aceptación propiamente va a ser conforme a la ley de Honduras. Si se avala en Nicaragua, ¿no?, ese aval será bajo las leyes de Nicaragua, su forma, aunque pues, puede que no sea igual a la de acá, pero si es conforme a la ley de Nicaragua, será válido en todo el documento. Y que se cobre y se pague en Costa Rica, el cobro y pago se harán de conformidad, ¿no?, bajo el régimen de las leyes costarricenses. Locus regit actum, para cada acto. Y se tendrán que respetar dichas formas. Aunque hoy por hoy estos títulos están perdiendo ya la primacía que han tenido hasta nuestros días, ¿verdad? Acuérdense que hoy las transacciones digitales están haciendo obsoletos estos documentos, ¿verdad? Porque estamos casi al instante. Bueno, me maravillé, y ustedes lo saben, pues necesitaba enviar unos euros a España y lo mandé por medio de esas compañías, ¿verdad?, que hacen las transacciones a nivel del banco. Antes de que yo saliera del banco, ya la persona tenía los euros a su disposición en España, antes que yo saliera del banco. Increíble. Imagínense esa agilidad. Esa agilidad no se la quita un título de crédito, pues, ¿verdad? Pero ahí están, deben continuar, continúan de hecho, ¿verdad? Y pues algún día puedan desaparecer. No olvidemos pues que lo digital viene desplazando muchas situaciones, ¿verdad? Pero ahí está y nos acompaña, ¿verdad? Nos acompaña. Bien, entonces tenemos para el tema del derecho mercantil internacional privado otra ley. Se llama la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Contenida en el decreto 47-2008. 2008. Esta ley también cuenta con su reglamento. El reglamento está contenido en el Acuerdo Gubernativo 135-2009. 135-2009, Acuerdo Gubernativo. Esta ley le llaman la Ley de Firmas Electrónicas, ¿verdad?, pero se llama para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. 47-2008, ¿verdad? Está estructurado sobre 3 títulos básicos, ¿no?, y cada título subdividido en sus respectivos capítulos. ¿Qué dicen los títulos? El título 1, comercio electrónico en general. Así habla. Comercio electrónico en general. El título 2, comercio electrónico en materias específicas.
Y el título 3, disposiciones complementarias al comercio electrónico. ¿Sí? Complementarias. El título 1, a su vez, se subdivide en 3 capítulos. ¿Sí? Disposiciones generales, aplicación de los requisitos jurídicos a las comunicaciones electrónicas y formación de contratos a través de medios electrónicos. Título 2. Comercio electrónico de materias específicas, tiene un solo capítulo, transporte de mercancías. El título 3, disposiciones complementarias, ¿no? Capítulo 1, firma electrónica avanzada y prestadores de servicios certificación. Capítulo 2, registro de prestadores de servicios de certificación, otro registro más. Disposiciones varias. También pues cuenta con su reglamento, ya hemos dicho, que se compone a su vez de 9 capítulos. Tendrían que desarrollar la ley. Vamos a ver que hay un error técnico ahí. Bueno. El preámbulo es muy importante, fíjense ustedes. El preámbulo es muy importante. El Congreso de la República de Guatemala, considerando, dice en la ley, ¿verdad?, que el Estado como responsable del bien común debe, es un deber, ¿verdad?, mantener, reforzar y aplicar políticas y acciones que permitan una mayor participación en la dinámica y beneficios del desarrollo económico y social libre, la modernización, los procesos económicos sin trabas ni obstáculos artificiales, así como la inserción del país en las corrientes del progreso mundial de manera sostenible y equitativa. Segundo, considerando que la inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad que no podemos ignorar. Y por ende, se debe revisar los conceptos y visiones tradicionales del mundo físico para adaptarlos al actual contexto del mundo digital. ¿Se dan cuenta? Cuestiones del mundo físico lo va a pasar al mundo digital. La firma, ¿verdad? La firma manuscrita. Considerando que la promoción del comercio electrónico en todos sus aspectos requiere una legislación cuyo fundamento sea, entre otros, la facilitación del comercio electrónico. Es el fundamento, ¿verdad?, de esta ley. La facilitación del comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras nacionales. La validación, fomento y estímulo de las operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías de la información sobre la base de la autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. Y el apoyo a las nuevas prácticas comerciales. Nuevas prácticas comerciales. Tomando en cuenta en todo momento la neutralidad tecnológica. Considerando que la integración al comercio electrónico global, ya esta ley tiene una visión totalmente globalista, ¿verdad? Que la integración al comercio electrónico global requiere que sean adoptados instrumentos técnicos y
legales basados en los modelos de legislación internacional. ¿Ves? Esto es donde va a ser la legislación internacional, que buscan la uniformización de esta rama del derecho tan especializada. Aquí hay una observación. Cuando nosotros empezamos en nuestras clases, ¿va? Derecho internacional privado, dijimos que el derecho internacional privado no tiende a la homogenización, sino a la armonización de los diferentes sistemas jurídicos bajo la base del respeto a la soberanía de los estados. Aquí estamos hablando de soberanía legislativa. Pero como ven, esta ley no, lo que quiere es uniformizar. Ya vemos una cuestión que no todo el derecho pues, de la entidad privada es tal cual lo hemos dicho, ¿eh? Tiene sus excepciones. Y aquí hasta esa afirmación, ¿verdad? Tan segura que damos que es imposible unificar todo el derecho, pero si hay ciertas actividades, cierta legislación que tiende a su homogenización, a su uniformización. Por eso es aquí considerando que la integración al comercio electrónico global requiere que sean adoptados instrumentos técnicos y legales basados en los modelos de legislación internacional que buscan la uniformización de esta rama del derecho tan especializada, mire, tan especializada, y que debe dársele seguridad jurídica y técnica. ¿A qué? ¿Qué es lo que asegura esta? Las contrataciones, las comunicaciones y las firmas electrónicas. Eso, hacia ahí va dirigido, hacia proteger esas tres grandes, ¿no?, cuestiones que está dirigida esta ley. Las contrataciones, las comunicaciones y las firmas electrónicas, mediante el señalamiento de la equivalencia funcional. ¿Qué entendemos nosotros por equivalencia funcional? A estas últimas, o sea, al lado electrónico, con respecto a los documentos en papel y las firmas manuscritas. Miren qué interesante. ¿Cuántas bases constitucionales vimos a lo largo de la lectura del preámbulo? ¿Detectaron ustedes algunas ahí? Tenemos el bien común, autonomía de la voluntad y seguridad jurídica. Tres pilares fundamentales aquí. Dice que el Estado como responsable del bien común, ¿no? Ahí estamos hablando del bien común, artículo 1. Dice el tercer, considerando que la promoción del comercio electrónico en todos sus aspectos requiere una legislación cuyo fundamento sea, entre otros, la facilitación del comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras nacionales, la validación, fomento y estímulo de las operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías de información, sobre la base de la autonomía de la voluntad. Libertad de acción, tenemos aquí nosotros, en la Constitución Política, ¿verdad? Tenemos como referencia, pues, a la autonomía de la voluntad, libertad de acción y libertad de igualdad. Todos somos libres y podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Ahí está la autonomía de la voluntad. Y el apoyo a las nuevas prácticas comerciales. ¿Qué nuevas prácticas? Las que están fomentadas por el uso de tecnología digital. Ese uso nos está dando nuevas prácticas. No estamos digitalizando las prácticas anteriores, no, estamos creando nuevas prácticas.
Aquí dice ahí apoya las nuevas prácticas comerciales, tomando en cuenta en todo momento la neutralidad tecnológica. Me buscan esa definición, neutralidad tecnológica. Considerando que la integración al comercio electrónico global requiere que sean adoptados instrumentos técnicos y legales basados en los modelos de creación internacional que buscan la uniformidad, ¿verdad? Y que debe dárseles seguridad jurídica, técnica y a las contrataciones, comunicaciones y firmas. A eso va dirigido esa ley. Contrataciones, comunicaciones y firmas electrónicas mediante el señalamiento de la equivalencia funcional. ¿Qué es equivalencia funcional? Bien, entonces entramos a el articulado. Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo de comunicación electrónica, transacción o acto jurídico. Comunicación electrónica, transacción electrónica o acto jurídico a través de medios digitales. Público o privado. Nacional o internacional. Bien, entonces el Estado también podrá hacer uso de firmas electrónicas. Podrá hacerlo. Dice siempre el artículo 1. El Estado y sus instituciones quedan expresamente, fíjense, expresamente facultados para la utilización de las comunicaciones y firmas electrónicas. Artículo 1, es grandísimo el artículo 1. En las transacciones y actos realizados exclusivamente entre sujetos privados y que no afecten derechos de terceros, dos requisitos, que sean sujetos privados y que el negocio o la relación jurídica no afecten derechos de terceros. Las partes podrán convenir en la aplicación de los mecanismos previstos en esta ley o bien de cualesquiera otra alternativa que deseen ¿qué van a asegurar? Para asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones electrónicas. ¿Qué es autenticidad y qué es integridad? Yo puedo decirles que uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. Pero búsquenlo, averigüen, investiguen. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán sin perjuicio de las normas relativas a la celebración, la nominación, la validez y la eficacia de los contratos y otros actos jurídicos. El régimen jurídico aplicable a las obligaciones y de las obligaciones que para los comunes. Bueno, las normas sobre la presentación de servicios de certificación de firma electrónica que recoge esta ley no sustituyen ni modifican las que regulan las funciones que corresponde realizar a la persona facultadas. Bueno, el artículo 2 también es importante. Bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero voy a resaltar este porque el artículo 2 contiene las definiciones legales de todas las figuras jurídicas que estamos viendo. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por, aquí nos habla, certificado, comercio electrónico. ¿Qué es comercio electrónico, jóvenes? Comunicación electrónica, datos de creación de firma, destinatario, estampado cronológico. Y aquí en el destinatario nos resaltan los sujetos de la relación digital. El destinatario
iniciador. Son los sujetos de la comunicación electrónica. Los sujetos de la comunicación electrónica son el destinatario y el iniciador, que están aquí. Estampado cronológico, firma electrónica, firma electrónica avanzada, firmante, iniciador, intercambio electrónico de datos, intermediario, mensaje de datos, parte que confía, imagínense. Esto para leer, mira, parte que confía, la persona que pueda actuar sobre la base de un certificado o de una firma electrónica. Tiene confianza en ello, confía en eso. Prestador de servicio de certificación, sede o lugar de establecimiento comercial, sistema automatizado de mensajes, sistema de información. Pero también el artículo 2 del reglamento también dice también definiciones. Aquí nos pone clave privada, clave pública, declaración de práctica de certificación, documento electrónico, entidad autorizada, electrónico, ley, política de certificados, repositorio. Ven, yo aquí miro un defecto, pues más que todo técnico. Porque el reglamento sirve para desarrollar una ley. Pero un reglamento no puede meterse a cubrir lagunas que dejó la ley. Aquí, por ejemplo, nos mencionan otros, miren. Clave pública, declaración de prácticas, ¿verdad? Entidad autorizada, electrónico, ¿verdad? Todo esto. Ahí el Ejecutivo está legislando ordinariamente. Porque está llenando lagunas de la ley y no se puede. Si no se pone a legislar a esa misma jerarquía, con una observación. Entonces, el artículo de reglamento también nos dice otras definiciones. El artículo 3 nos habla de interpretación. En la interpretación de la presente ley, habrá de tenerse en cuenta su origen internacional. Vieron modelos internacionales. La necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y velar por la observancia de la buena fe, tanto en el comercio nacional como internacional. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente resueltos en ellas serán dirimidas de conformidad con los principios generales que en ellas se inspiran. Entonces, ven, hay parámetros, ¿verdad?, para interpretar esta ley. Ya vimos, ¿verdad? El artículo 3. Modificación mediante acuerdo mutuo. Salvo que se disponga otra cosa, la manera como se formalicen las relaciones entre las partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma comunicaciones electrónicas podrán ser modificadas mediante acuerdo mutuo entre las partes. En caso de no haber acuerdo, se entenderán, bueno, otras cuestiones, ¿verdad? Pero ven, sí se pueden modificar, pero requiere el acuerdo mutuo entre las partes. No se puede hacer una modificación unilateralmente. Imagínense, sea uno que traslada una comunicación y de ahí se le ocurre otra cuestión, ¿verdad? Que ya no vaya con la esencia del asunto, ¿verdad? Entonces ahí se queda todo de una forma confusa. Entonces, por eso tiene aquí formas de interpretación. Acuérdense que además de esto, tenemos la ley del organismo judicial.
que nos va a indicar cómo se interpreta la ley. Pero además de ello, tenemos una forma muy específica, ¿ah?, de cómo se puede también ir interpretando esta ley, tomando en cuenta su origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y velar por la observancia de la buena fe, tanto en el comercio nacional como internacional. Acuérdense que la buena fe es uno de los principios filosóficos, ¿verdad?, del derecho mercantil. La buena fe guardada, ¿verdad? Pero, sí, y la verdad sabida. Bueno, las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los principios generales que en ellas se inspiran. ¿Qué principios generales podemos extraer, verdad? Y hay modificación, ¿verdad?, mediante mutuo acuerdo, que decir que no puede haber una modificación unilateral, aunque yo haya emitido, o haya creado una comunicación, no la puedo, ¿verdad? Una vez vincule a otra persona, se puede modificar por mutuo acuerdo. Entonces, en el capítulo 2 dice aplicación de los requisitos jurídicos a las comunicaciones electrónicas. Es decir, que las comunicaciones electrónicas tienen requisitos que cumplir. Reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas. Tienen un reconocimiento jurídico, tienen eficacia jurídica, son vinculantes. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación, a un contrato, por la sola razón de que sea una comunicación, de que esa comunicación o ese contrato esté en forma de comunicación electrónica. No se puede tomar como pretexto, ¿no?, esa situación. Nada de lo dispuesto en esta ley hará que una parte esté obligada a utilizar o aceptar información en forma de comunicación electrónica, pero su conformidad al respecto podrá inferirse de su conducta. Incorporación por remisión. Ese artículo, el artículo 6 es muy importante y yo les recomiendo que lo lean despacio y lo analicen. Dice acá, incorporación por remisión, artículo 6. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, cuando una comunicación electrónica se haga remisión total o parcial a directrices, normas, estándares, acuerdos, cláusulas, condiciones, cualquier información o términos fácilmente accesibles, con la intención de incorporarlos como parte del contenido o hacerlos vinculantes jurídicamente, se presume que esos términos están incorporados por remisión a esa comunicación electrónica. Entre las partes, y conforme a la ley, esos términos serán jurídicamente válidos como si hubieran sido incorporados en su totalidad en la comunicación electrónica, solo con referirse, ¿verdad? Artículo 6, es muy, muy importante, muy bonito, ¿verdad? Escrito, cuando cualquier norma, artículo 7, cuando cualquier norma jurídica requiera que una información, comunicación o un contrato consten por escrito, en papel o en cualquier medio físico, o prevea consecuencias en caso de que eso no se cumpla, una comunicación electrónica cumplirá ese requisito si la información consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta. Bueno, firma. Cuando cualquier norma jurídica requiere que una comunicación o un contrato sea firmado por una parte o provea consecuencias en el caso de que no firme, ese requisito será cumplimiento por respecto de una comunicación electrónica. Por cumplimiento respecto de una comunicación electrónica. A, si se utiliza un método para determinar la identidad de esa persona, hay que identificarla. Y para indicar la voluntad que tiene tal parte respecto a la información, etc. Aquí nos dice en el artículo 8. Bueno, y nos habla sobre original, admisibilidad y fuerza probatoria de comunicación electrónica. Las comunicaciones electrónicas serán admisibles como medio de prueba. No se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria
y probatoria en toda actuación administrativa, judicial o privada a todo tipo de información en forma de comunicación electrónica por el solo hecho que se trate de una comunicación electrónica, ni en razón de no haber sido presentado en su forma original. Es admisibilidad y fuerza probatoria de la comunicación electrónica. Criterio de valor probatorio, probatoriamente una comunicación electrónica. Criterio para valorar probatoriamente una comunicación electrónica. Toda información presentada en forma de comunicación electrónica gozará de la debida fuerza probatoria de conformidad con los criterios reconocidos por la legislación para la apreciación de las pruebas. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos, se habrá de tener presente la fiabilidad. Pues, aquí están diciendo al juez que debe tomar en cuenta la fiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje. La finalidad de la forma en la que se haya conservado la integridad de la información y la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Miren, todo eso, algún día podrán ser jueces, aquí ven, pues eso no se le queda a uno, pero sabe dónde ir a buscar, ¿verdad? Conservación de las comunicaciones, eso es importante. Tienen que guardarse las comunicaciones, ¿verdad? Cuando cualquier norma jurídica resulte que cierto documento o registro informado sean conservados, este requisito quedará satisfecho mediante la conservación de comunicaciones electrónicas siempre que se cumpla con las condiciones siguientes. Aquí dice, ¿ve? Todas las comunicaciones. Conservación de mensajes y datos, artículo 14. Comunicaciones electrónicas y formación de contratos por medios electrónicos. Formación y validez de los contratos, artículo 15. Lo que tiende es la certeza y la seguridad jurídica, es lo que habíamos visto, ¿verdad? Hemos visto en todo lo largo de este curso, seguridad y certeza jurídicas. Eso es lo que requiere la formación y validez de los contratos por medios digitales. ¿Cómo? ¿Verdad? Reconocimiento de las comunicaciones electrónicas por las partes, fíjense, tienen que reconocerlas. Atribución de una comunicación electrónica. ¿A quién se le atribuye? ¿A quién se le puede atribuir? ¿Verdad? Presunción de origen. ¿Sí? Hay presunción de origen. Artículo 18. 19. Concordancia de la comunicación electrónica enviada con la comunicación electrónica recibida. Tienen que concordar totalmente, ¿verdad? Porque si no, y hay acuse de recibo en el artículo 20. 21, falta de acuse de recibo. Y 22, presunción de recepción de una comunicación electrónica. Se puede presumir. Efectos jurídicos. Dice, salvo en lo que se refiere al envío o recepción de comunicaciones electrónicas, los artículos 21 y 22 no obedecen al propósito de regir las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de esa comunicación jurídica. Las comunicaciones electrónicas se regirán conforme a las normas aplicables al acto de negocio jurídico contenido en dicho mensaje de datos. Lo que debe, ¿verdad? Los efectos jurídicos nacen de el acto jurídico propio o el negocio. Aparte de la comunicación y aparte del negocio que usted hizo. Tiempo y lugar, envío, recepción. Error en las comunicaciones electrónicas. Solo le doy el epígrafe para que usted vaya a hacer una idea. Ubicación de las partes. Requisitos de información. Comercio electrónico en materias específicas, transporte de mercancías. Todo esto era documentos de transporte, actos con los contratos de transporte. Y sin perjuicio de lo dispuesto en el título 1 de la presente ley, el presente capítulo será aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde relación con un contrato de transporte de mercancías o con su cumplimiento.
Y por aquí un listado, ¿verdad? De todo lo que ellos consideren va aquí. De ahí vienen los documentos de transporte, para finalizar con él. Y después viene el título 3, disposiciones complementarias, firma electrónica avanzada, pues sobre todo lo que es la firma electrónica avanzada, que también puede ser admisible como prueba en juicio, ¿verdad? Valorándose esta según, dice, los criterios de apreciación establecidos en las normas procesales. Se excluyen de esta normativa lo referente a las disposiciones por causa de muerte y a los actos jurídicos de derecho de familia. Esas se excluyen, ¿verdad? Órgano competente, el Estado, a través del órgano o entidad correspondiente, podrá atribuir competencia a una persona, órgano o entidad pública o privada para determinar qué firmas electrónicas cumplen con lo dispuesto en el artículo 36 anterior. Para tal efecto, dicha determinación que se haga deberá ser compatible con las normas o criterios internacionales reconocidos. Proceder del firmante, proceder del prestador de servicios, fiabilidad, proceder de la parte que confía. Miren todos los sujetos que hay. Firmante, prestador de servicios. Dice, reconocimiento de certificados extranjeros, ¿sí? Artículo 39. Y de firmas electrónicas extranjeras. Al determinar si un certificado o una firma electrónica produce efectos jurídicos o en qué medida los producen, no se tomarán en consideración, no se tomarán. Lugar en que se hayan expedido el certificado en que se haya creado o utilizado la firma electrónica, ni el lugar en que se encuentre el establecimiento del expedidor o del firmante. Todo certificado expedido en el extranjero producirá los mismos efectos jurídicos que el expedido dentro del territorio de la República si se presenta un grado de fiabilidad sustancialmente equivalente. Tiene que ser total, ¿verdad? No hay lugar a dudas. Toda firma electrónica creada o utilizada en el extranjero producirá los mismos efectos jurídicos que el pedido del territorio de la República si presenta un grado de fiabilidad sustancialmente equivalente. Ese grado de confiabilidad, pues mirarán, ¿verdad? Los expertos para que surte efecto. Pues también hay parte de autonomía de la voluntad. Cuando, sin perjuicio de lo dispuesto en los 3 párrafos anteriores del presente artículo, las personas acuerdan entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas o certificados, se reconocerá que ese acuerdo es suficiente. Autonomía de la voluntad. De ahí habla sobre los registros de certificación, actividad de los procededores de servicios de certificación y de sus obligaciones, su remuneración. Se pueden revocar los certificados, artículo 47, ¿verdad? Pueden revocarse los certificados, artículo 47, con el término de conservación de los registros, ya hemos visto anterior, ¿verdad? Que se comprometían a guardar por un momento determinado toda información. Y el artículo 48 ya nos dice pues exactamente el artículo 13 nos habla de conservación de las comunicaciones electrónicas. Y aquí nos habla de término de conservación. Conservación de la... Entonces aquí nos habla, miren, la información y registros de certificación expedidos por una prestadora de servicios de certificación deben ser conservados. Y aquí, por el término exigido en la ley que regule el acto o negocio jurídico en particular, o por 10 años en caso de no existir dicho término.
Entonces, esa información hay que guardarla, ¿se dan cuenta? Hay que tener un plazo ahí para guardar 10 años. El artículo 50 nos habla de las sanciones, ¿verdad? La parte punitiva. El registro de prestadores de servicios y certificación, dice el artículo 50, del Ministerio de Economía, de acuerdo con el debido proceso y el derecho de defensa, otros dos principios constitucionales, podrá imponer por intermedio del despacho ministerial de Economía, que es decir, que esto le pertenece al Ministerio de Economía, ¿no? Según la naturaleza y gravedad de la falta, las sanciones a las sociedades de certificación siguientes: amonestación, multas, suspensión, prohibición de prestar directo o indirectamente servicios de certificación, prohibición, o, en último caso, revocar definitivamente la autorización para operar como entidad. Hasta ahí lo más grave, ¿verdad? Revocar su autorización. Esas son las sanciones, ¿verdad? Que se pueden incurrir a través de esta ley. Aquí vienen ya las disposiciones varias. Entonces ya, como ven, el artículo 2 también dice definiciones tanto del reglamento como de la ley. Entonces ven, la ley de firmas electrónicas es muy importante, como ustedes ven. 2008. Imagínense cómo estaba la tecnología en aquel tiempo, a estos días. ¿Cuánto ha avanzado? Estamos hablando de casi 20 años, ¿no? 16 años. 16, ya es bastante tiempo. Si a eso tomamos en cuenta la vertiginosa velocidad del mundo digital, ya esta ley, pues, ¿no? No existían computadoras de la capacidad que hay hoy en día. Pero ahí está. Bien, entonces, ahora vamos a referirnos a lo que es los 5 terms. La lex mercatoria. Bueno, pues lo importante de esta ley, ¿verdad? Pues le decimos ley porque si tiene aplicación, es vinculante, incluso es de obligatorio cumplimiento por parte de tribunales, ¿no?, internacionales. Pero no emana de ninguna soberanía legislativa, ni de ningún acto legislativo propio de un organismo internacional gubernamental, como por ejemplo la ONU, la OEA, la Unión Europea, la OIT. Ahí pues no sale de ahí, ni ningún parlamento nacional. Ahí está la cuestión. ¿Y tiene cumplimiento obligatorio? Sí, lo tiene. ¿Y pueden juzgar conforme a esas leyes? También. ¿Para aplicando esas leyes? Sí, también. Para resolver problemas se han aplicado a veces. Se han tomado en cuenta los incoterms. Tienen fuerza vinculante, tienen fuerza jurídica. Entonces, vemos pues que antes que nada, la Cámara de... ¿Quién creó entonces esta lex mercatoria? Principalmente a los incoterms, que ustedes van a hablar de ellos, ¿verdad? Se creó a través de la Cámara de Comercio Internacional. Cámara de Comercio Internacional. Como ven, es de carácter privado porque está conformado por las cámaras
nacionales, cámaras de comercio nacionales. La Cámara de Comercio de Guatemala forma parte de la CCI, ¿verdad? Esta fue creada en el año 1919 y tiene su sede en París. ¿Qué les dice a ustedes esta fecha 1919? El final de la Primera Guerra Mundial. Como ven, hay un acomodo mundial, ¿verdad? Y el comercio, pues, parte importante. Entonces se crea la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Tiene personalidad jurídica propia y tiene personalidad jurídica internacional. Fíjese, ¿qué fines persigue? Actuar a favor de un comercio abierto. Sin restricciones, eso no quiere decir ilegal, ¿no? Sino sin restricciones ficticias, ¿verdad? Fluido, que provoque un comercio fluido a nivel mundial. Y también crear instrumentos que faciliten ese comercio abierto. Está compuesto pues por las cámaras de comercio nacional de los distintos países. Y se le reconoce rango internacional y además, fíjese, se reconoce como un órgano consultivo del más alto nivel ante la Organización de las Naciones Unidas. Fíjense, las Naciones Unidas lo toman mucho en cuenta. Y también como un organismo consultivo privilegiado en la Organización Mundial del Comercio, en la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en la Comisión Europea, en el Grupo de los Ocho, en el G8. O sea, es una institución seria, pues, con un rango amplio, ¿verdad? De acción. Entonces, con la finalidad de facilitar el comercio internacional y las inversiones internacionales, ha creado, por ejemplo, la Corte Internacional de Arbitraje. Imagínense, la Corte Internacional de Arbitraje. También ha recopilado y ha actualizado y ha creado instrumentos, ¿verdad? Comerciales, ¿verdad? Ha recopilado y actualizado de usos comerciales, ¿verdad? Instrumentos, son instrumentos, los Incoterms, ¿verdad? Dentro de ellos, dentro de prácticas, código de prácticas legales en publicidad a nivel mundial, ¿verdad? Guía para el comercio electrónico. Eso es importante, es muy importante. Y entonces, ¿qué es la nueva Lex Mercatoria? Entonces, no nace con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio lo que hace es tomarla, ¿verdad? Respaldarla, darle una visión, ¿verdad? Esta, la Lex Mercatoria, de ley del mercado, ¿verdad? Nace desde la época medieval. Imagínense ustedes, antes no existían parámetros de referencia mundial, por ejemplo, del valor de las monedas. ¿Cómo cambiaba usted quetzales con dólares si no había un referente? ¿Cuánto podía valer su moneda frente al otro? ¿Cómo solucionaban ese problema? Es lo que me pregunto. Entonces, bueno, no había unificación de medidas de peso, que era un gramo, que era una libra, ¿qué era? ¿Qué referencia? ¿Qué era una yarda? ¿Qué era un metro? Sin punto de referencia mundial de monedas, ni medidas. Imagínense ustedes
Qué pesado ha sido el comercio en ese tiempo, complicado. Y aparte de ello, en el transcurso de su actividad comercial, topaban con algunas situaciones imprevistas. Pero los estados no legislaban pues a la carta, ni cuando usted lo pidiera. Entonces, esa actividad legislativa nacional, frente a la dinámica del comercio internacional, colapsaron. Los estados no pudieron regular, ¿verdad?, el comercio mundial. Muchos, algunos aspectos del comercio mundial, algunos aspectos. Y es a lo que se dedica la Cámara de Comercio, ¿verdad? Porque hay imprevistos. ¿Qué sucedía en esa época? Hay imprevistos, entonces fueron creándose prácticas, ¿no?, que se volvieron de obligatorio cumplimiento, como una reacción a unas necesidades actuales, pero sin respaldo estatal. Por eso se dice, ¿verdad?, que y hasta la fecha estas no emanan de ninguna legislación nacional ni de ningún cuerpo, ningún organismo internacional gubernamental, porque la Cámara de Comercio Internacional es de carácter privado, está integrado por las cámaras de comercio, no es estatal, ¿verdad? Y eso pasa, pues, ¿verdad? Entonces, esas prácticas que fueron respondiendo a una circunstancia dada, fue adquiriendo fuerza obligatoria. Y es así como nace la lex mercatoria, que es dinámica, ¿verdad? Y hay diferentes definiciones. Conjunto de normas, principios, reglas, usos o prácticas del comercio internacional que rigen las transacciones comerciales a nivel mundial, ¿sí? Normas, principios, reglas, usos, prácticas, que amplísimo. Conjunto de normas y reglas fragmentarias que rigen exclusivamente determinados aspectos, aquí es muy importante, ¿sí?, determinados aspectos de la contratación internacional y de las relaciones privadas comerciales internacionales. En consecuencia, no se está frente a un sistema jurídico atento a su falta de competitividad, dado que solo regula algunos aspectos de esas relaciones jurídicas. El doctor Pérez Nieto nos dice que se trata de una producción normativa generada por las necesidades propias del comercio internacional que se inicia sin la intervención directa de los estados. Vemos que no nacen de la soberanía legislativa en ningún estado. Esa es una de las características importantes. Entonces, la ley mercatoria comprende los usos y prácticas de carácter internacional, costumbres de carácter internacional, doctrina internacional, jurisprudencia arbitral, contratos tipo, leyes modelo, principios generales del comercio internacional, condiciones generales de contratación. O sea, es bastante amplio, ¿verdad? Bien, compañeros, entonces nos quedamos por aquí el día de hoy. Y ya en la otra clase, si Dios lo permite, terminamos el tema de esto con los Incoterms, ¿no? Entonces, ya publiqué notas y nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Con el permiso de ustedes. Licenciado, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta?